Recibe un cordial saludo. Qué felicidad que nos podamos encontrar otra vez en este espacio. Recuerda que este material tiene la intención de poder ayudarte, contribuir con el estudio, con la comprensión, con la capacidad de poder ampliar lo que usted está aprendiendo de manera personal en el estudio diario de su palabra. Todos los días estudia la palabra de Dios. Todos los días agarra el arma secreta del cristiano, ten comunión con Cristo a través de la oración. Este material no puede sustituir tu devoción personal porque no estamos hablando de un conocimiento teórico que cualquiera puede adquirir leyendo la Biblia. Estamos hablando de una relación con una persona, de una comunión constante con Dios. Bienvenido a mi canal. Muy feliz de que estés aquí conmigo. Comparte este material. Vamos a tener un tema sumamente interesante. Cómo afrontar las deudas. Así que comparte este material con cualquier amigo, familiar que no sea miembro de la iglesia, que no está acostumbrado al sistema, a la rutina de estudiar el repaso de la lección, el folleto de escuela sabática. Estamos en el primer trimestre, año 2023. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Comparte este material con ellos porque les va a ser muy, pero muy útil. Vamos a definir términos. ¿Qué es la deuda? El Diccionario General de la Lengua Española, Vox, define la deuda como el compromiso que tiene una persona de pagar o devolver una cosa que generalmente es dinero. Ahora, voy a dar solamente algunos datos científicos, es decir, los estudios que se han hecho para ver si hay una relación estrecha entre la deuda y la salud de la persona, específicamente un impacto en su integridad en cuanto a la salud mental. La revista de Salud Pública Europea en el 2012 hizo un estudio sobre este tema y arrojó lo siguiente. El estudio explicó que las preocupaciones financieras suelen conducir a estrés, ansiedad y depresión. La deuda es uno de los factores más influyentes en el desarrollo de los trastornos mentales más comunes. Oh, mi amigo, mi hermana, mi estimado, mira cómo la deuda, mira cómo el compromiso financiero, mira cómo la dificultad de haber adquirido algunas cuentas tiene un impacto bien perjudicial con respecto a la salud. Nada más y nada menos estamos hablando de estrés, estamos hablando de depresión y estamos hablando de ansiedad, las enfermedades más comunes de este tiempo y que al afectar la mente repercute en todas las demás partes de nuestro cuerpo y obviamente en nuestro contexto, en nuestra vida diaria. Los adultos endeudados son 3 veces más propensos a tener un trastorno mental que los adultos sin deuda. La palabra deuda aparece 8 veces en la Biblia, 8 veces. 2 veces en el Antiguo Testamento y 6 veces en el Nuevo Testamento. Particularmente hay una historia, o mejor dicho, hay una parábola en San Mateo 18, cuando Cristo está hablando del perdón, donde en esa parábola acerca del rey que tenía 2 deudores, esa parábola específicamente, allí, nada más allí, aparece 4 veces la palabra deuda. Ahora, en toda la Biblia hay por lo menos 26 referencias a la deuda, de una manera directa o indirecta. Y aunque no se define en la Biblia propiamente la deuda como pecado, no se dice que la deuda es un pecado, que la deuda es una falta, es infringir la ley de Dios. No, la Biblia no presenta eso, aunque no se dice de manera directa que la deuda es un pecado. Lo que sí nos muestra es que siempre, en la mayoría de sus casos, las consecuencias son malas, perjudican de manera notable la vida del individuo. La primera vez que en la Biblia aparece la palabra deuda es en Nehemías capítulo 10, versículo 31, donde encontramos la palabra hebrea ya,
que significa mano, significa posesión, significa mano abierta como indicando poder. La verdad es que esta palabra tiene mucho significado, solamente coloqué los que más podemos entender en asociar directamente con el término de deuda. En Nehemías capítulo 10 encontramos, desde el capítulo 8, encontramos una escena maravillosa donde el gobernador Nehemías juntamente con el escriba Esdras están explicándole al pueblo de una manera detallada en el 7º mes del año, un mes muy especial para el pueblo de Dios, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, el día de la purificación del santuario. Y entonces ese estuvo leyendo el libro de la ley, conmovió al pueblo, se relató las maravillas de Dios. En un momento de la ceremonia también vinieron los levitas sobre el estrado hablando de las grandes maravillas del Señor y cómo el Señor había cuidado a su pueblo de una manera providencial y poderosa. Y entonces en el capítulo 10, ya el día 24 de ese mes 7º, se hace un pacto y un compromiso público, donde entonces todos deciden asumirlo. Y entonces ahí dicen, por ejemplo, que van a ser obedientes a la palabra de Dios, que no van a dar sus hijos para que se casen con las hijas de los pueblos. También se dijo en ese pacto público que ellos iban en el año de la remisión, que era en el 7º año, cada 7 años, ellos iban a perdonar todas las deudas que tuvieran. Allí aparece por primera vez la palabra deuda. Vamos a ir y dar varias sesiones, varios puntos, porque ahora vamos a decir exactamente qué es lo que dice la Biblia acerca de la deuda. ¿Qué dice la Biblia acerca de las deudas? En primer lugar, la recomendación de la Biblia es que nosotros no tengamos deudas. Es la primera recomendación, que nosotros huyamos de las deudas, que nosotros nos mantengamos alejados de las deudas, que nosotros no comulguemos con las deudas. El primer consejo de la Biblia es que nosotros no tengamos ningún tipo de deuda, que podamos rehuir de adquirir alguna deuda. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El apóstol Pablo aconseja: no tengas ninguna deuda, que la única deuda que tú puedas tener es el amar, el tratar con cortesía, con profundo afecto a los demás. Y Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, al asumir una deuda, nosotros nos hacemos cautivos, nos hacemos esclavos, nos encerramos en una condición, nos encerramos en un compromiso, nos encerramos en una responsabilidad que va a afectar nuestro ambiente, nuestra salud, nuestros pensamientos, la tranquilidad de nuestros días. Segundo consejo bíblico, lo que en la introducción dimos alusión acerca del efecto perjudicial que tiene la deuda sobre la salud, ya la Biblia lo había dicho mucho antes, lo corrobora, hablando de David cuando es un proscrito, cuando está escondido en la cueva de Adulán. Allí llegaron sus familiares, llegaron sus padres, llegaron sus sobrinos, y también allí él comenzó a formar un ejército que llegó en ese momento a ser de 400 hombres. Miren las características de estas personas que se acercaron a David y se escondieron con él en la cueva. Dice 1 Samuel 22:2. Además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. El texto no dice que eran afligidos de espíritu, que estaban agobiados porque estaban en deuda, pero sin duda alguna la condición de estas personas que estaban en bancarrota, la condición emocional, que estaban solitarios, que estaban sin un proyecto adelante, que estaban sin la posibilidad de creer quizás en ellos mismos, con el espíritu decaído, con amargura, con preocupación, con muchas deudas. Estos hombres fueron y se refugiaron en la cueva con David y decidieron seguirle y formar un ejército con él, mientras David se escondía, o mejor dicho, se protegía de la persecución del rey Saúl. Entonces aquí podemos notar una aplicación en cuanto a la relación que hay con la deuda
y la condición emocional, el impacto en la autoestima, el impacto en los pensamientos, en la tranquilidad y en el reposo. Hay amargura de espíritu. ¿Por qué? Porque hay deuda, porque hay aflicción, porque hay otro tipo de problemas que no lo menciona el texto. Así que no debemos adquirir deudas, y la deuda perjudica nuestra salud, nuestro ánimo y nuestro entorno de vida. 3. En cuanto a la deuda, las dos primeras lecciones que hemos mencionado, extraídas de la Biblia, se refieren a que usted sea el que activamente adquiere una deuda. Ahora, hablando de la deuda, la tercera lección es no usted adquiriendo la deuda, sino usted como una fuente de bendición para proveer un préstamo a otra persona. Miren el consejo que en el monte Sinaí Dios le da a Moisés para que se lo imparta al pueblo. Éxodo 22:25. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le cobrarás intereses. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y cuando él clame a ti, yo le oiré, porque soy misericordioso. En aquel tiempo no había una ley que estipulara exactamente ni un porcentaje de interés, no había ninguna regulación para el préstamo. Así que Dios está haciendo un llamado a su pueblo a que no practique la usura, a que no explote, a que no trate de sacar el mayor provecho de aquel que está necesitado, porque el plan de Dios es, en este mundo manchado por el pecado, poder proveer igualdad, poder proveer tranquilidad y seguridad para todos. Así que aquel que tiene la bendición y la capacidad en la abundancia de poder prestar a otros, la tercera lección bíblica es no practiques la usura, no abuses de los demás. La Biblia no condena completamente, no condena de una manera tajante, determinante el interés, porque, por ejemplo, cuando estudiamos la parábola de los talentos, al que le dio 5, al que le dio 2, al que enterró el talento le dijo, tú debiste haber negociado con ellos para que ganara interés, para producir, para expandir mis riquezas, si sabes que soy un señor celoso. Obviamente es una parábola, la parábola tiene un mensaje, hay que captar es el mensaje central que encierra a través de la figura, a través de la comparación. En este caso está hablando de lo que se debe hacer mientras esperamos que Jesús venga, porque la gran temática, el gran ambiente, el gran contexto es la segunda venida de Cristo, el sermón escatológico de San Mateo 24, y entonces Jesús está hablando aquí de cómo nosotros debemos esperar su venida. Lo que quiero decir es que no es que el interés sea automáticamente malo, porque quizás hoy en día hay un poco más de reglas, de regulaciones. El principio bíblico es: no te aproveches del necesitado, préstale y ayúdale. Lo que él te haya dado en garantía, devuélveselo pronto. No te aproveches de aquel que necesite. Sé tú una fuente de bendición. Préstale el dinero, ayúdalo, y cualquier cosa que te den garantía, debes reembolsarlo, debes devolverlo de manera rápida. Así que entonces esta es la tercera lección en cuanto a la deuda. Vamos a la cuarta. A la cuarta es: no seas fiador de nadie, no te conviertas en garante de nadie, no asumas el rol de tú poner tu nombre en la deuda de otra persona. Es una falla, es un mal que te va a perjudicar en gran manera. Proverbios 17:18 dice: el hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de sus amigos. El falto de entendimiento, el que no tiene sabiduría, el que no tiene principio y temor de Dios de hacer las cosas bien, sale por fiador. El folleto hace alusión a lo que voy a decir ahora, y es que los estudios muestran que el 75% de los garantes terminan haciendo los pagos. Es decir, usted va a terminar pagando una deuda que ni siquiera es suya, que no recibió usted un beneficio directo, sino el único beneficio, si se puede llamar que no lo es que usted ahora tiene otra cuenta que pagar.
La última lección en cuanto a, a lo que la Biblia nos puede decir a la deuda es que hay deudas que son necesarias, hay deudas en las que nosotros podemos involucrarnos, podemos asumir. Por ejemplo, la compra de una casa. Si sabemos el mundo en el que estamos, la economía en la que estamos, es demasiado difícil que usted pueda reunir toda la cantidad de dinero para comprar una casa, por muy sencilla o pequeña que sea, y estratégicamente en el ambiente administrativo es mejor para usted comprar una casa, asumir un crédito donde usted lo que va a pagar mensualmente es algo que es suyo en vez de gastar el dinero en una renta de un alquiler. Hay deudas que son necesarias. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo en el que vivimos nos ha encerrado en una forma particular de vivir y que la única manera como lo podemos hacer menos mal, la única manera como podemos salir mejor adelante es asumiendo deudas que según el porcentaje, según lo que se vaya a comprar, según el beneficio, son necesarias adquirir. ¿Cómo podemos la Biblia puede decir algo directamente? No, pero podemos sacar lecciones. Por ejemplo, esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Eliseo le dijo: ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Damos cuenta como aquí uno de los hijos de los profetas, uno de los siervos de los profetas, de la escuela de los profetas, en el tiempo de Eliseo, un hombre temeroso de Dios, muere, deja a su esposa viuda, deja a sus hijos huérfanos, sin padre, y entonces este hombre quizás no da detalles, pero pudiéramos sacar ciertas aplicaciones. La esposa lo define como un hombre temeroso de Dios, un hombre que estaba en la escuela de los profetas, que quería agradar a Dios y hacer las cosas bien, que había adquirido algunas deudas porque necesitaba hacerlo, no había de otra, era el único camino para poder salir adelante. Entonces, lo que podemos entender que hay deudas que son importantes asumirlas, no hay otro camino para poder hacer las cosas, es el mejor camino. Todo depende del tipo de deuda, el interés en el que usted se va a meter, lo que usted va a comprar, las condiciones, todo eso es muy importante evaluarlo. Así que este hombre temeroso de Dios adquiere una deuda, se muere, ahora no tiene la familia cómo salir adelante, viene el acreedor y usted sabe que el pago tan serio, el compromiso tan serio que es la deuda, que la esposa, los hijos pueden convertirse ahora en siervos para pagar algo de la deuda. Pero aquí ocurrió un milagro maravilloso. Ella tenía solamente una tinaja de aceite en su casa. El profeta Eliseo mandó a buscar todas las vasijas posibles que ella pudiera encontrar con las vecinas. Los hijos fueron y se iba llenando y se iba llenando y se iba, hasta que ya no hubo más vasijas que llenar. Ella vendió todo eso, le alcanzó para pagar la deuda. Gracias a Dios pagó la deuda y también le quedó dinero para vivir con su familia y salir adelante. Así que pudiéramos decir entonces que hay deudas que son necesarias. Ahora, ¿cuáles son las causas de la deuda? Según la Biblia, ¿cuáles son las causas de la deuda? ¿Por qué nosotros nos sumergimos en las deudas? Número 1, la ignorancia. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Cómo que la ignorancia? Bueno, nosotros no sabemos cómo administrar nuestros bienes, nosotros no sabemos qué nivel de interés cuando compramos algo, cuando nos metemos en el negocio de una tarjeta de crédito, nosotros no llevamos un control de nuestros gastos, nosotros no somos conscientes de cómo va nuestra mayordomía, nosotros no administramos, somos ignorantes en la administración de los recursos, trabajamos, cobramos, gastamos, no estamos haciendo las cosas de una manera intencional, de una manera concienzuda. Entonces, por ignorancia, nos metemos en negocios, adquirimos deudas que nos perjudican. Número 2, la codicia, el materialismo, el gran Dios que mueve a este mundo. Ganar y ganar y ganar.
el movimiento, el monstruo publicitario que nos invade en las redes, en la televisión, por todos lados, para que nosotros tengamos el deseo de adquirir cosas que ni siquiera necesitamos, que no son vitales, que no son útiles, que no son trascendentales. La codicia. 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Número 3, la maldición del pecado. Este mundo recibió una maldición cuando el pecado entró por manos de Adán, por manos de Eva. Entonces el pecado, al ser heredad para la raza humana, maldijo la naturaleza y el mundo de Dios, y ahora vivimos en un mundo desigual. Vivimos en un mundo manchado por el pecado. Vivimos en un mundo donde un jugador de fútbol, por jugar fútbol, gana una cifra exorbitante de dinero que con solamente lo que puede ganar ese futbolista en un año pudiera alimentar no sé cuántos niños, cuántas familias en países bien precarios y bien pobres donde el nivel de desnutrición es muy alto. Vivimos en un mundo así, en un mundo egoísta, en un mundo materialista, en un mundo que está manchado por la maldición del pecado, y eso produce desigualdad. El que tiene poder y tiene riqueza se aprovecha del pobre, y entonces también por esa situación en la que vivimos se originan las deudas. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerá de ellas todos los días de tu vida. Hay una maldición sobre la tierra. Y Nehemías 5:3, presentando la misma idea, dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Entonces podemos notar, fíjense cómo estos repatriados, estas personas que los pocos que quedaron, los que regresaron de Babilonia, ya no tenían casa, ya no tenían bienes, tuvieron que empeñar sus cosas a causa del hambre, tuvieron que perder sus propiedades. Por eso es que podemos entender que otra causa de las deudas es la maldición del pecado. ¿Cómo podemos solucionar? La primera dijimos que es la ignorancia. Bueno, el Hogar Cristiano, página 339, dice, todos deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este trabajo como si no fuese esencial, pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. Debemos capacitarnos, debemos llevar las cuentas, debemos saber cuánto cuestan las cosas, debe usted saber cuánto gastó en el mercado, en la comida, cuánto va a presupuestar para la próxima vez, qué producto es más económico, de qué marca sale mejor comprarlo. Es decir, necesitamos educarnos, necesitamos llevar cuenta, necesitamos administrar con conciencia y con inteligencia. Solución número 2, que tiene que ver con la codicia. Si tenéis hábitos dispendiosos, eliminadlos inmediatamente de vuestra vida. A menos que lo hagáis, entraréis en bancarrota por toda la eternidad. Los hábitos de economía, trabajo y sobriedad constituyen para nuestros hijos una mejor parte que una rica dote. Consejos sobre la mayordomía cristiana, página 41, página 42. Entonces, la codicia es la raíz maligna de todas las deudas. Y aquí tenemos un texto muy importante en el Sermón del Monte, San Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Es imposible servir a dos señores. Es imposible mantenerse en un terreno neutro. Si usted no se consagra a Dios, no obedece fielmente la voz de Dios, usted se consagrará a otro lado y se dedicará a otro Dios, porque de manera ineludible, si usted no está con Dios, usted va a estar en contra de Dios. Y cuando hablamos de la codicia, cuando hablamos del materialismo, cuando hablamos de amar las riquezas y el mundo, es un Dios terrible que arranca la atención, la devoción a Jehová y que nos arrastra
a la condena, a la ruina y a la bancarrota espiritual y eterna, como le pasó al discípulo Judas, que robaba de la bolsa y que fue colocado en ese lugar de manera estratégica para luchar y para que aprendiera a depender de Cristo para vencer ese mal hábito y que Cristo pudiese ser enteramente su Dios, pero lastimosamente por negligencia y descuido de Judas no se logró. Así que San Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Y un texto maravilloso, hablando a la solución al segundo problema, que es la codicia, la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, sea vuestras costumbres sin avaricia. Luchemos con Dios, busquemos a Dios de manera constante y clamemos, Señor, arranca de mí el materialismo, arranca de mí la vanidad, arranca de mí el deseo de dejarme arrastrar por la moda, por el consumismo, por el materialismo, por el deseo de acumular y de tener cosas. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Reforzando esto, el libro sobre la mayordomía cristiana, página 41-42, dice, somos peregrinos y extranjeros en el mundo. No gastemos nuestros medios gratificando deseos que Dios quiere que reprimamos representemos adecuadamente nuestra fe, restringiendo nuestras necesidades. Vamos a ir al gran cierre. Consejos prácticos para salir de la deuda si es tu realidad en la que te encuentras ahorita, que es muy probable. Número 1, compromiso. Es decir, pon a Dios en primer lugar. Busca primeramente a Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Coloca a Dios en el lugar que Él se merece, en el lugar que Él debe estar y asume el compromiso de serle fiel a Dios con todo el diezmo de las entradas que han llegado a ti que le pertenece al Señor y sé agradecido con Dios, manifestando una ofrenda de gratitud que exprese el amor y la gratitud que tú tienes porque Cristo Jesús es tu Redentor y Salvador. 2, toma una resolución, toma una decisión. No te metas en más cuentas, no asumas más deudas, no tengas más crédito. Si sigues asumiendo crédito, tendrás más cuentas que pagar. Primero, un compromiso con Dios. Segundo, la resolución de cerrar cuentas y créditos y adquirir las compras de otras cosas. 3, haz un pacto especial con el Señor. Señor, vengo a ti en bancarrota, como un mayordomo infiel, completamente descontrolado. Por favor, Señor, haz un pacto. Quiero hacer un pacto especial contigo. Dime qué debo hacer. Me pongo en tus manos. Me entrego completamente a ti porque dependo completamente de ti. Ayúdame. El Señor va a abrir las puertas. Van a llegar bendiciones. Van a llegar ingresos extras. Cuando eso llegue, utilízalo para pagar las deudas. No seas inconsciente. No vayas a infringir. No vayas a caer en hacer gastos innecesarios, sino que como hiciste un pacto con Dios, la bendición que Él te está dando, llévala directamente a las deudas. 3, clasifica. Es decir, haz una lista, organiza tus deudas de mayor a menor. Y para que no haya frustración en ti y para que puedas ir poco a poco escalando, necesitas ir pagando las deudas que están al final de la lista, las más pequeñas. Una vez que tú pagues la deuda más pequeña, te vas a dar cuenta en tu ingreso mensual, en tu ingreso semanal, según sea tu pago, que ahora va a quedar cierta cantidad de dinero, aunque muy pequeña al principio, porque ya no se está yendo en una deuda específica y esto te va a ir ayudando para ir escalando hasta que puedas pagar las deudas más grandes. Y número 5, organiza, es decir, establece un presupuesto. El presupuesto es muy indispensable porque el presupuesto es una brújula, define, identifica exactamente a dónde va el dinero. Vamos a llegar a la gran conclusión. Deuteronomio capítulo 15.
Versículo 1 y 2 dice, cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor de todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Cada 7 años estaba la norma, la ley levítica, mosaica, de que cada 7 años cualquier deuda debía ser perdonada. Cada 7 años era el año de la remisión. El año 7 era un año programado para bendición de Dios, para perdonar deudas, para sanar heridas, para que las personas pudieran recibir el saldo, para que las personas pudieran recibir la bendición de estar sin ninguna cuenta que pagar, para poder tener la tranquilidad de alabar a Dios, que gracias a la dirección de Dios, que gracias a la palabra de Dios, que gracias al año de remisión, su deuda caducó, su deuda fue perdonada. El 7º año es una representación del sábado, como un día de descanso, como un día cuando nos encontramos de manera especial con Dios, como un día cuando se levanta un monumento para recordar nuestro origen y se levanta un monumento para poner freno a toda la corriente tan rápida que ha habido en la semana, para detenernos y reposar espiritualmente, físicamente, entrar en comunión con Dios y que las deudas, el pesado trabajo no me agobie, como un pequeño símbolo de la gran redención que viene en Cristo. El sábado, juntamente con el 7º año de la remisión, juntamente con el gran año del jubileo, las trompetas, simplemente es una representación de la gran salvación que se avecina, del gran reposo y de la gran remisión que se avecina muy pero muy pronto, cuando Cristo venga en gloria por cada uno de sus hijos. Querida familia, si tú escuchas atentamente la voz de Jehová ahora, en este mundo de maldad, de desigualdad, de compromisos económicos, de muchas deudas que pagar, bajo la dirección de Dios, tú vas a salir adelante, vas a encontrar estabilidad, vas a experimentar la paz del cielo y el gozo de la salvación, pero de una manera más gloriosa. Puedes sentirte gozoso y con esperanza, porque muy pronto se avecina el gran día de Jehová, el gran año de la remisión, el gran sábado de Cristo, cuando toda deuda será perdonada y de manera muy especial la gran deuda que todos nosotros tenemos con Dios, la deuda del pecado, Cristo la pagó. Cristo es el proveedor, Cristo es nuestro garante, Cristo es nuestro acreedor. Cristo nos ha dado a nosotros de manera gratuita la salvación. Así que no te aflijas, no todo está perdido. Ahora mismo, escuchando la voz de Jehová, viene recompensa y viene bendición, y vive lleno de esperanza, porque muy pronto vendrá nuestro gran día de remisión, cuando recibiremos la bendición de la salvación, el pago completo de cualquier deuda, y por la eternidad vivamos y reinemos con Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi querido amigo, que la paz del cielo sea contigo.